Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por seguir mirando esta colección de videos. Bueno, retomamos de donde dejamos en el video anterior. Básicamente ya teníamos una lectura de los datos de los turnos de vacunación de COVID. Vimos cómo podíamos hacer para quedarnos solamente con una columna, en particular con la columna sede nos habíamos quedado. Habíamos visto una leve diferencia entre los datos del tipo DataFrame y los datos del tipo serie, si bien eso lo vemos un poquito más adelante. Vimos que los resultados parciales los podemos ir guardando en otras variables, eso suele ser bastante útil y cómodo. Y luego vimos un primer comando que nos permite contar la cantidad de resultados que hay en la columna sede. Entonces, de esta forma sabíamos cuántos turnos se dieron en cada una de las sedes. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, Panda ya nos da por defecto los datos ordenados, ¿sí? De mayor a menor, así que eh, Club San Lorenzo es el lugar donde más turnos se han dado. Así que nada, eso es algo para tenerlo en cuenta. Y suele ser útil también muchas veces preguntarse, bueno, ¿qué porcentaje representa de los datos, ¿no? O sea, San Lorenzo es donde más turnos se dieron, pero bueno, ¿representa un alto porcentaje de todos los centros de vacunación o no? Bueno, eso se lo hace de una forma muy fácil también. Básicamente hay que hacer lo mismo, ¿sí? Yo solamente para que les quede todo prolijito lo vuelvo a ejecutar. Esto nos va a dar lo mismo que arriba, pero acá podemos darle un argumento más, ¿sí? Que se lo llama, bueno, si lo escribo bien es mejor, normalize, es decir, normalizar los datos igual true. Entonces, esta variable o este argumento de esta función que se llama valueCount lo pongo en true, que quiere decir como verdadero, es decir, che, normalizame los datos. Básicamente quiere decir eso. ¿Y esto qué nos da? Bueno, nos da exactamente los mismos resultados, todo en el mismo orden, pero no nos da el valor puntual de la cantidad de veces que se asignaron turnos en San Lorenzo, sino nos dice qué porcentaje representa. Bueno, nada, les presento que representa el 0,13% de los turnos de vacunación. Entonces vemos que no, si bien era el lugar donde más turnos se dieron, tampoco era un porcentaje imponente, ¿no? Está todo bastante bien repartido la cantidad de turnos. 0,13. ¿Por qué 0,13? Bueno, miremoslo de la siguiente forma. Otra cosa que podíamos hacer era el famoso len. Len nos dice cuántos datos tenemos. ¿Sí? Acá observemos lo siguiente. Hay 50 centros de vacunación. ¿Sí? El centro de vacunación que menos turnos ha dado es este, el centro de día Parque Chacabuco. Un porcentaje mínimo de los turnos. Bien, bueno, eso para retomar un poquito de donde habíamos dejado. Así como vimos que, perdón, siempre, ahí está. Así como vimos que si queremos desde nuestro dataframe original acceder a una de las columnas, teníamos que poner algo así, como sede, o cualquiera de las otras columnas. Las otras eran género, si no me equivoco. Si no funciona, ahora mismo chequeamos las columnas. ¿Sí? Bueno, acá estoy accediendo solamente al género de las personas que han sido beneficiadas con algún turno. Bueno, esta es una sintaxis clásica, pero con pandas podemos hacer una sintaxis aún mejor, que es variables datos punto, y acá escribimos el nombre de la columna. Esto también funciona y da el mismo resultado. Así que quedan ustedes cuál prefieren. ¿Sí? Yo por lo general voy a utilizar este de acá, el primero, pero sépanlo que de esa forma también podemos acceder solamente a algunas columnas de los datos. Bien, bueno, hasta acá ya sabemos quedarnos por lo menos con una de las columnas. Una cosa que habíamos visto o que yo se les había mencionado es lo siguiente. Volvemos a los datos crudos, variable datos, esto es lo que se leyó de nuestro archivo. Bueno, por defecto cuando uno lee los archivos se genera esto que está acá, ¿no? Esto que está acá es un índice, ¿no? Es que le asigna un número único desde ya a cada una de las filas. Esto es lo que se llama índice. Bueno, por lo general es útil definir como índice algún dato de los que ya vienen por defecto. Suele ser útil que los índices sean únicos, es decir, por ejemplo, el DNI sería un buen índice.
pero podemos poner como índice cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a poner como índice algo que no se repita. Bueno, ya vimos que las sedes no se repiten. Los servicios también se repiten. Género se repite. La fecha de la cita no lo chequeé, pero seguramente se repitan. Así que ninguno de estos 4 nos serviría bien como índice, pero eso no es un limitante. Podemos definir cualquiera como índice. Ahora vamos a ver para qué sirve. ¿Cómo se hace esto? Bueno, agarramos la variable datos y decimos esto, set index. Esto quiere decir setear el index o modificar el index. Y acá vamos a elegir alguna de las columnas y definirla como nuestro nuevo index. Esto lo hacemos así, ¿no? Digo, bueno, nuestro índice va a ser ahora la columna género. Y bueno, esto lo voy a escribir y ahora les digo lo que hace. InPlace igual true, lo vamos a usar bastante. Por ahora ni les digo lo que hace. Bien, esto setea el género como nuestra nueva variable índice. Así que vamos a ver variable datos cómo quedó. Desde ya que quedó igual, ¿sí? Porque no le hice nada a mis datos. Pero miremoslo, siguen siendo 2 millones de datos. Ahora tiene 3 columnas. Solamente 3 columnas. Las columnas son sede, servicio y fecha. Pero mi índice ya no es más un número, mi índice es el género. Así que por ahora entiendan eso. Una de las columnas las puse como índice, ¿sí? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver un poquito en segundos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este InPlace True? Bueno, InPlace True lo vamos a usar siempre que queremos que el cambio se ejecute sobre nuestra variable. Si yo ponía InPlace False, se iba a poner el género como índice, pero una vez sola. Y mis datos iban a seguir teniendo como índice a los números. Entonces, yo quiero que el cambio se vea reflejado directamente en mi variable. Tengo que poner InPlace True siempre. Por ahora, nada, anecdótico. Pónganlo y listo. Con eso estamos bien. Bueno, y acá vamos a ver los grandes comandos que uno necesita como para trabajar con grandes volúmenes de datos, que son, voy a escribirlo acá como comentario, el comando lock y el comando ilock. ¿Qué nos permiten estos dos comandos? Bueno, principalmente nos permite quedarnos solamente con algunas filas y solamente con algunas columnas de todos los datos. Por ahora lo único que sabíamos hacer era quedarnos con una sola columna, ¿sí? Eso lo hacíamos con, ¿dónde está? Punto género, punto sede, punto servicio. Con eso nos quedábamos solamente con una columna. Pero suele ser muy útil quedarse solamente con algunas filas y solamente con algunas columnas, ¿sí? Por ejemplo, quedarse solamente con los hombres y los servicios de cada hombre, ¿no? Eso suele ser útil. Piénsenlo en Excel, borrar algunas columnas y borrar algunas filas. Y el resto dejarlo intacto. Bueno, para eso sirven estos dos comandos, lock e ilock. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el comando lock. Nuestro primer ejemplo. Vamos a definir, variable de datos, punto lock. Y acá lo que vamos a escribir es, lo primero que ponemos en lock es con qué nos quedamos de las filas. Siempre haciendo referencia al índice. Entonces, por ejemplo, nos vamos a quedar con los masculinos. Masculino, está en singular. ¿Esto qué hace? Comando log nos dice, che, quédate solamente con algunas filas. ¿Con qué filas? Bueno, las filas que tengan en el índice masculino. Apretamos play. Y acá tenemos el resultado. ¿Siguen siendo la misma cantidad de datos? No. ¿Cuáles son? Son solamente las filas masculinas. Ya rápidamente vemos que pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? De los 2 millones de datos, tenemos 800.000 solamente hombres. Así que uno podría decir que no es exactamente la mitad. O sea, hubo más turnos para mujeres, ¿no? Primer dato así rápido que podemos conseguir. Entonces, ¿qué es lo que hace lock? Nos permite quedarnos solamente con algunas filas de nuestra fuente de datos. Bien, eso es lo que podemos hacer con el comando lock. Así que ustedes ya irán pensando para qué les puede servir. Bueno, esto fue todo gracias a que había puesto género como índice. Ya vimos que no tiene mucho sentido poner un índice, algo que se repite tanto, pero ya por lo menos para algo nos sirve, para ir filtrando por género, para eso nos serviría. Si uno por algún motivo se arrepiente de ese índice y dice, no, che, la verdad que el índice que elegí no es para nada bueno, uno podría poner variable de datos, punto,
reset index, o sea, resetear el index. ¿Esto qué quiere decir? Esto al índice que yo generé lo reseteo, o sea, vuelve a ser el de siempre. O sea, vuelve a ser el numérico. Reseteo y ese reseteo lo guardo en mis datos. Así que vuelvo a poner in place true. Una vez que hicimos eso, vamos a chequearlo si de verdad quedó bien. Vuelvo a escribir variable datos. Damos play y acá vemos nuevamente nuestros datos que son otra vez los originales. ¿Sí? Volví a poner el índice numérico. ¿Sí? Ya no tengo más el índice de masculino. Lo usé simplemente para que vean que podemos definir cualquier cosa como índice y con ese índice podemos hacer algún tipo de filtro con el lock. Por acá estamos bien, seguimos en el próximo video. Gracias.